Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. La organización Global Infancia, la agencia global, una organización que es socia activa, socia preferente y colabora muchísimo, como por ejemplo con la UNICEF, ha reconocido este trabajo que hacemos desde hace más de 13 años aquí en Causa Justa y ha otorgado el reconocimiento de periodista amigo de la infancia 2021 en la categoría TV, en un reconocimiento realizado el día de ayer en el DENIDE. Más allá de congratularnos, más allá de felicitarnos, más allá de ponernos contentos por este tipo de reconocimientos, en donde primero destaco yo personalmente el soporte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi nieto, y también lo que hace a la querida compañera Elida Favole, productora general del programa, también el amigo Will, director del programa, y el resto de los muchachos que hacemos Causa Justa todos los miércoles. Realmente es un placer, realmente es un gusto, porque este tipo de situaciones, más que nada lo que hacen, más que nada lo que hacen este tipo de situaciones es alentarnos a hacer mucho más, alentarnos a insistir mucho más en esta quijotada, por así decirlo, en esta lucha contra molinos de viento, en donde pedimos simplemente que la Constitución Nacional sea cumplida en lo que hace al ámbito de que todos estamos obligados a velar por los derechos de la niñez y la adolescencia. A la agencia global, muchísimas gracias realmente por este reconocimiento que enaltece. También el agradecimiento a todo el equipo que hace. Yo soy simplemente el que está adelante, todo un equipo enorme de hermosas personas, gente muy joven que hacen conmigo todos los miércoles Causa Justa, y realmente es un placer y nada, va el desafío. Este tipo de situaciones lo que hace es desafiarnos para seguir apostando aún más a esta lucha por nuestros niños y niñas en este país en donde hace falta tanto para proteger a esa gente tan indefensa. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Esta vía Zoom, la distinguida abogada, agente fiscal Susana González. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, en esta semana, que es una semana de concienciación con respecto a casos de violencia contra la mujer, ¿cómo observamos la dinámica institucional en el país para abordar esta, a mi entender, verdadera crisis, tomando en cuenta que la violencia contra la mujer, doctora González, es parte de un todo más grande que se limita en lo que hace a la figura de la violencia intrafamiliar? ¿Qué se puede observar de esto que estamos viviendo día a día, doctora? Realmente se ha podido observar en estos últimos años que ha habido un aumento bastante llamativo de la cantidad de denuncias que ingresan por violencia familiar. Vamos a encabezar estadísticamente como las causas que mayor denuncias ingresan dentro del Ministerio Público a nivel país. De manera estadística, hace unos años que el Ministerio Público está realizando un control de la cantidad de causas que ingresan por tipo de hecho punible, y es lo que se ha estado observando, que en estos últimos años ha aumentado la cantidad de denuncias que ingresan a la institución de este tipo de hechos. ¿Esto tiene que ver con que han aumentado los casos o han aumentado las denuncias? Que puede ser que una cosa no tenga relación con la otra, en el sentido de que las mujeres y la gente esté más decidida a denunciar.
¿O han aumentado Sí, directamente los casos? ¿Hay un clima de violencia más intensificado, doctora? creo que son varios factores. Eh, de que estamos observando un nivel de violencias en varios sentidos en estos últimos tiempos a nivel país, sí, pero yo creo que también tiene que ver, es un análisis que venimos haciendo institucionalmente, que tiene que ver con la concientización que se hace a la ciudadanía. La gente está empezando a darse cuenta que esto no es una situación que debe quedar dentro de las cuatro paredes de la familia, que no está bien, que no es normal que se den situaciones de violencia en las relaciones de familia. Entonces las personas están empezando a denunciar situaciones que venían ocurriendo durante mucho tiempo y se tomaba como algo normal, como una dinámica normal en las relaciones de familia. Entonces, eso es uno de los motivos que nosotros vemos, porque no solamente vemos que las denuncias son realizadas por las víctimas, ya vemos un involucramiento de parte de la propia familia y también de la ciudadanía, la sociedad, vecinos, inclusive gente que de repente no tiene ni siquiera ningún vínculo o conocimiento de las víctimas, pero que observan situaciones de violencia en la calle de las personas o de parejas y ya hacen las denuncias. Entonces estamos nosotros viendo que probablemente este aumento de denuncias que ingresan tiene que ver más que nada con la concientización de que no es un hecho que debe quedar entre cuatro paredes, sino que el Estado tiene que tomar intervención para de alguna manera, en primer lugar, cortar con esa situación de violencia y después verificar o darle un abordaje más integral a lo que es para la situación de violencia en sí, más que nada también para entender y que la gente pueda entender y modificar su patrón de conducta de situaciones de violencia. Ahora, yo en la radio, en mi programa de radio, toqué la semana pasada y esta semana dos casos de dos mujeres que no se conocen entre sí, que son de polos opuestos económica y socialmente hablando y geográficamente hablando dentro de Paraguay, con historias absolutamente disímiles, que tienen dos características que unen a estas dos mujeres, doctora. Obviamente, bueno, estás a cargo del caso, pero y de los casos, pero y también no sos no tenés cargo administrativo en el Ministerio Público. Sos un agente fiscal a cargo de una unidad muy importante. Pero para debatir, ¿qué une a estas dos mujeres? Que las dos denunciaron hechos de violencia, uno más grave que el otro, en presencia de sus propios hijos. Y que las dos, lejos de ser asistidas, sufrieron las consecuencias por haber hecho la denuncia. La primera, en un caso que es del año pasado, tuvo que salir de su casa y el agresor se quedó dentro de la casa y ella tuvo que salir de la casa. Está viviendo en alquiler ahora con uno de sus hijos porque el otro fue secuestrado por el progenitor. Y en segundo lugar, una mujer acá que frente a su hijo de 12 años, su expareja le mató casi a golpes, casi la asfixió y ella para salvarse le muerde la mano y corre con su hijo de la mano en medio de la noche fría de junio y va a hacer la denuncia. Meses después la llaman a una unidad fiscal, le ponen una trampa y ella se entera que ella está imputada y con una orden de detención por desacato. Y ella fue presa. Entonces tenemos dos casos, doctora, en donde se evidencia que el sistema, en sus errores, se constata de que realmente la protección depende de dónde sean los casos. Porque es increíble estos dos casos de estas dos señoras que se atrevieron a denunciar. Hoy día una vive fuera de su casa y no hay justicia en su causa, y la otra está con un proceso y estuvo presa y él está con arresto domiciliario. Increíble, ¿verdad, doctora? ¿Cómo se explica este tipo de casos, doctora Susana González?
realmente no podría dar información respecto a las causas que me estás mencionando, porque Claro, no tengo claro, conocimiento claro, eso entendemos, doctora. del trasfondo que hay, no tengo conocimiento de las investigaciones que se están llevando a cabo, que estarían en manos de colegas. Entonces yo no puedo dar una opinión respecto a esa situación porque no tengo acceso a la información, a los medios probatorios que hay en las carpetas fiscales. Porque eso también es importante que como ciudadanos sepamos en qué consiste un proceso penal y qué es lo que nosotros como Ministerio Público podemos realizar con la información que tenemos, con la información que se agrega o que se recolecta durante la etapa investigativa. Entonces, no puedo yo mencionar, ni siquiera dar una opinión al respecto porque yo no sé qué medios probatorios tienen estos colegas que llevan adelante las causas para opinar respecto a las determinaciones que hayan tomado o por qué se iniciaron los procesos o qué es lo que hay en cada causa. Pero lo que sí es importante es saber que manejar bien y entender lo que es un proceso penal de investigación a los efectos de determinar si ocurrió, si una persona cometió o no un hecho punible. Y otro es el proceso que se lleva a cabo a los efectos de obtener protección para la persona víctima de violencia, que son dos situaciones distintas en lugares distintos que se llevan a cabo. Las medidas de protección a víctimas de violencia son otorgadas por el juez de paz del lugar de la vivienda de donde se encuentra la víctima, que lo puede hacer en la aplicación de la ley 1600 o la ley 5777/16, que es independiente a la investigación penal que se lleva a cabo en el ámbito del Ministerio Público, y en el caso que existan medios probatorios suficientes como la ley procesal lo exige, se pueda iniciar un proceso contra una persona. Eso es muy importante que la gente Claro, entienda pero y yo maneje. entiendo lo que estás diciendo, doctora, pero no es menos cierto que hay que debatir el sistema nuevamente. Hay que ver qué pasa con el sistema. El primero, que al agresor solamente se le ofrezca la punición y realmente a la víctima no se le proteja. Está la famosa restricción de acercamiento. Hoy día los juzgados de paz no quieren aplicar medidas restrictivas hasta tanto la causa avance. Sin embargo, cuando la causa avanza es cuando incluso hay daño o se agrava el daño contra quien se atrevió a denunciar. Hay una especie de falta de trabajo en conjunto mucho más intenso entre los actores que hacen al mecanismo que debería proteger a las personas víctimas de violencia intrafamiliar, las directas y las colaterales. Las colaterales, niños, niñas, adolescentes. ¿Qué hacer ante este escenario, doctora González? Justamente por eso están las leyes que establecen las medidas de protección y establecen los organismos, o sea, entidades responsables que apliquen esas medidas de protección. Porque también tenemos que tener en cuenta que en el proceso penal las medidas que se aplican son medidas cautelares que tienen como objetivo principal la protección del proceso penal. Para eso existen leyes específicas de protección a la víctima, que son emitidas por órganos jurisdiccionales que también la ley les faculta a realizar medidas de seguimiento de esas medidas de protección que hayan emitido. O sea, el juez de paz que emita una orden de protección a favor de una víctima de violencia tiene la facultad de hacer un seguimiento de la situación en la que se encuentra el cumplimiento de esa medida de protección. Porque Perfecto. nosotros como Ministerio Público, como órgano acusador, podemos iniciar la investigación con la denuncia recibida. Pero para iniciar un proceso penal, la ley ya nos pide, ya tenemos un estándar mayor, tenemos que tener medios probatorios mínimos para poder iniciar un proceso. Pero ¿cómo es Y de ahí posible, otra vez, si doctora? vamos a solicitar una medida cautelar,
otra vez la ley nos exige ciertos requisitos específicos para que nosotros como Ministerio Público podamos solicitar una medida cautelar y que el juez penal de garantías esté facultado por la ley a emitir una medida cautelar contra una persona. Con una mano en el corazón, doctora Susana González, te quiero preguntar lo siguiente. Una mano en el corazón. Voy a hablar a la mujer, no a la agente fiscal, a la mujer. Una mano en el corazón, quiero que me respondas. En el Paraguay, la mujer que se atreve a denunciar un caso de violencia intrafamiliar, ¿realmente el Estado asegura en un 100% de que ella va a ser protegida? Su vida, su integridad y la de sus hijos. Establece mecanismos. Ahí No, ya depende de la actuación de las personas encargadas de aplicar esos mecanismos de claro, protección. yo sé que te pongo una camisa de 11 varas dentro y me disculpa, no era el propósito, pero quiero hablar con esa mujer profesional, muy joven por ciento, agente fiscal. Y yo sé que sos una sos una parte de la estructura, ustedes son una parte de la estructura. Pero la mujer en este país que se atreva a denunciar, ¿realmente está en un 100% segura que el Estado le va a asistir con toda la fuerza? Existen mecanismos y estamos implementando, quizás no en todo el territorio nacional, pero sí el Estado está aplicando los protocolos de actuación. Tanto es así, yo puedo hablar de mi institución, de lo que Claro, está haciendo está el bien eso, Ministerio doctora, sí, Público. está bien. En el caso de la institución, justamente en aplicación de estas leyes, de estos protocolos, se están creando unidades especializadas que están a cargo de personas capacitadas en el tema específico. El Ministerio Público está invirtiendo en capacitación de sus colaboradores, de su talento humano en el manejo de este tipo de casos, porque es muy importante también entender que investigar este tipo de casos tiene ciertas características peculiares que no se dan en ningún otro hecho punible. Y es Bueno, importante que nosotros, los operadores, manejemos y entendamos esas características especiales que tiene. Pero también es importante que las demás instituciones que participan en lo que es la protección a las personas víctimas de violencia también manejen esos criterios, también sean capacitados y puedan identificar las circunstancias específicas y especiales que tienen este tipo de hechos. perfecto. Tanto es así que dentro de lo que es el Ministerio Público, justamente en esta semana, la Fiscal General del Estado habilitó una unidad más en una de las unidades especializadas en el interior del país, en la ciudad de Villarrica, justamente para tratar de alguna manera de dar mayor atención a este tipo de hechos. Estamos trabajando, tratando nosotros, haciendo hasta lo imposible de darle las respuestas, pero por eso es importante saber en qué momento actúa el Ministerio Público y en qué momento deben actuar las otras instituciones que tienen tienen la labor de prevención, de protección, a diferencia del Ministerio Público en el fuero penal, que la característica principal de esta área del Ministerio Público es la persecución de la comisión de un hecho punible. Perfecto. Doctora Para Susana eso González, las leyes claro. establecen cuáles son las instituciones que deben actuar y que tienen un carácter de protección y de prevención. Doctora Susana González, es así, todos tendríamos que ponernos la barba en remojo, todos en esta historia. Porque estos casos que te conté, doctora, que son casos, uno del año pasado y otro este año, que son en dos puntos opuestos de la geografía nacional, tienen un denominador común. Las mujeres que se decidieron a denunciar
hoy día están pagando el plato, están pagando su atrevimiento por haber denunciado. Doctora González, un placer hablar contigo, como siempre, señora. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. A la vuelta del corte vamos a seguir debatiendo, seguir hablando con respecto a temas que tienen que ver con nuestra realidad, en donde el Poder Judicial tiene parte de la responsabilidad, el Ministerio Público tiene parte de la responsabilidad, pero también las instituciones tienen parte de la solución. A la vuelta del corte. Recientemente la doctora Irma Llano, agente fiscal especializada, desbarató a través de una investigación una red o parte de una red internacional de pornografía infantil, imagínense, donde se detectaron situaciones absolutamente, no sé ni cómo decir, escabrosas, y cómo funcionaba esta red, prácticamente con una especie de ligereza, de impunidad incluso. Doctora Irma Llano, ¿cómo está, señora? Bienvenida. Gracias por invitarme, poder estar acá en Causa Justa y también hablar y educar de paso con relación a este tipo de hechos para que nosotros los padres estemos alerta. Contame lo que se pueda contar de esta red de pornografía infantil que después de unos varios meses de investigación lograste desbaratar con tu equipo de gente. Contanos, por favor. Bueno, este es un caso internacional en donde además de intervenir desde Paraguay, estuvimos trabajando con Alemania fundamentalmente, pero también con el apoyo de otros estados y otras instituciones vinculadas a estos, como es Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña y a la cabeza Alemania. Es una red en Internet oscuro o Internet, la red que se conoce de esta manera en español, en la cual a través de esta red había aproximadamente 400.000 usuarios que compartían y difundían y almacenaban en base a diferentes categorías pornografía infantil. Y al hablar de pornografía infantil, de pronto es un término frío, podríamos decir, pero es importante que tomemos conciencia que la pornografía infantil es la materialización del abuso sexual de niños o adolescentes. No solamente niños, estamos hablando en muchos casos de infantes de 1 o menor a esto, de bebés, con imágenes y videos terribles y desgarradores. Entonces, el alemán que actuaba desde Paraguay es uno de los creadores de esta plataforma. Recordemos el nombre, si se puede decir el nombre de esta persona. Sí, Christian Kruse. Que fue hallado por vos, que caminaste, vos y tu equipo y policías que estaban con ustedes en Belén, pero no en Belén Concepción, sino en una zona rural otra vez de Belén, en el medio del monte. Sí, este fue un trabajo realizado en su momento con fuerzas de tareas conjuntas por la zona y el lugar que efectivamente debíamos llegar con personas especialistas y además por el tipo de operativo que debíamos realizar, que era con un equipo comando. Así también apoyó este trabajo el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional y fue un trabajo exitoso en equipo, y también así trabajamos con agentes especiales de la BKA de Alemania. Que son agentes especializados en esa materia incluso. Ahora, eso deriva en cascada de una serie de procedimientos, ¿verdad, doctora? En una serie de otras investigaciones. Así mismo, a la par que nosotros estábamos realizando el allanamiento acá en Paraguay, también se estaban haciendo 3 allanamientos más en Alemania. Fueron detenidas 4 personas en total y era muy importante para nosotros en ese momento agarrarlo a él con la computadora conectado para poder demostrar también que el usuario que figuraba y el administrador de la plataforma era él. Era él. Y ¿El qué pasó de él hoy día?
fue extraditado a Ya fue Alemania extraditado, y va a ¿verdad? ser juzgado allá. Ah, ya fue juzgado. Va a ser juzgado allá. La Fiscalía Alemana, ¿cuánto ha de pedir por él? ¿Se sabe detalle del caso? Y tengo entendido que es la expectativa de pena como acá en Paraguay, que estamos hablando de máximo de 10 años. Máximo de 10 años solamente por pornografía infantil. Sí. Pues Sí. es una burla. Totalmente. Realmente son delitos que que necesitamos agravar la pena. Porque atendiendo a lo que está pasando, ese consumo de esa pornografía infantil te hace a vos coautor del abuso sexual. Yo tengo ese concepto. Si vos ves un abuso sexual en video y no lo denuncias, es como si fuera que vos estés viendo un abuso sexual en persona y no lo denuncias. Bueno, Yo tengo ese concepto. sí, yo siempre digo que el abuso sexual, que la pornografía infantil es la puerta para el abuso sexual en niños, porque todo empieza por el psiquis. Sí. Y uno primero se imagina, se representa y lo hace a través de una imagen, un video, estimulándose, que en este caso es la pornografía infantil. Es cuestión de tiempo una persona que consume pornografía infantil que termine siendo un abusador. ¿Se está normalizando esto? Lamentablemente tengo que reconocer que en estos últimos tiempos hemos tenido un aumento considerable de este tipo de delitos y realmente es muy complicado realizar este tipo de investigaciones también por lo que significa, ¿verdad? Primero, nosotros no podemos avanzar al hablar de pornografía infantil, que la producción, la difusión, la captación de este tipo de hechos, todo se produce actualmente a través de Internet. Entonces estamos hablando del uso de la tecnología. Y al hablar del uso de la tecnología estábamos hablando del suministro de que uno pueda tener Internet, y para esos casos necesitamos la cooperación directa de las proveedoras de servicio de Internet para poder llegar a los responsables. Es triste tener que reconocer que nosotros llegamos a resultados en muy pocos casos, como consecuencia que en la mayoría de los casos la única información que uno tiene de pronto es el IP. Y ese IP, al no existir en Paraguay una ley que obliga a las proveedoras de servicios de Internet a resguardar dicha información, en muchos casos es muy difícil llegar a los responsables. Pero también yo estoy leyendo un libro justamente sobre delitos digitales y se me quedó algo. Yo creía también que el IP era la única manera de conectar a la terminal celular, computadora, pero había sido también hay algo. Cada celular, aparte, y no es el email, tiene otro código que lo puede ubicar físicamente. Sí. O sea, físicamente está el IP, que es la conectividad, y el aparato físicamente puede ser ubicado también. Sí, Ay, también. no me acuerdo cómo se llama nomás ahora, ¿verdad? Pero Machine Ubication, algo así. Sí. Es. Perdóname inglés. Sí. Pero Sí. no hay colaboración como debería haber. Sí, hay cuestiones que necesitamos regular acá en Paraguay para tener una mayor una mayor colaboración, y además de eso de poder tener mayores resultados con relación a este tipo de delitos. Y además de eso, hoy no solamente para la investigación de delitos informáticos uno necesita tener acceso a este tipo de información, sino para la comisión de cualquier tipo de delito, porque hoy la evidencia digital se utiliza como elemento para poder demostrar cualquier tipo. ¿Qué faltaría regularizar, doctora? Y una ley que obliga a las proveedoras de servicios de Internet el resguardo de los IPs, del tráfico de datos. Hablando Hoy con día propiedad. no está resguardado el tráfico de datos. Sí. Hoy en día las proveedoras de servicios de Internet no guardan esa información. ¿Y con eso qué se podría tener? Con eso tendríamos prácticamente el 100% de los casos poder llegar a los responsables. Sería importante. ¿Y no hay forma de una iniciativa legislativa? Lo hicimos en algún momento, hace unos años atrás. Y hubo un rechazo total.
Claro, porque hubo una campaña maliciosa que hablaban de que supuestamente con eso íbamos a saber que el Ministerio Público iba a tener acceso a todo el historial, dónde navegaste, qué hiciste y cosa que no es así. Yo le quiero decir a la gente que ahora el que más sabe de vos, señor y señora, es el dueño de Google. El que más sabe de vos es el dueño de Facebook, de Instagram. El que más sabe de vos es el dueño del aparato que tenés en tu mano, sea una computadora, una tablet, un celular. Está todo controlado, saben tu historial y no se puede borrar. Así que si te vas a negar a eso, quiere decir que No, es que ya el está hecho controlado. de creer que uno tiene No privacidad es, existe, no existe. con el uso de la tecnología al menos, No existe privacidad. Si totalmente. ustedes quieren privacidad, apaguen los teléfonos. Y ni aún, porque no, es muy complicado el tema. Totalmente. Hay que saber qué hacer también. No hay, Así está todo mismo. controlado, está Total. todo visibilizado, pero Sí, sería importante que haya una herramienta por parte de la justicia para poder sí. castigar con mayor severidad. Sí, nosotros para poder investigar este tipo de hechos punibles necesitamos herramientas. Estas herramientas significan mucho recurso económico, porque un UFET, que es uno de las herramientas que utilizamos, por ejemplo, para hacer la extracción de datos, o en algunos casos para algunos como en este caso nosotros para el allanamiento llevamos UFET, es decir, que en el lugar del hecho hicimos la extracción de los datos con una autorización del juzgado. Entonces, el Ministerio Público necesita recursos y con el recorte presupuestario que tuvimos hoy de 3.200.000 dólares, es muy difícil que nosotros podamos dar respuesta a la El ciudadanía. Senado les recortó, o sea, la Cámara de Senadores ahora pasa a diputados. Sí, pero sí, yo creo que aparentemente ojalá se pueda rever esta situación porque 3.200.000 dólares recortaron al Ministerio Público. hoy nos recortaron 3 Parece que no millones. quieren que usted investigue. Yo te cuento, hacer un operativo en el interior, un traslado en donde tengo que llevar funcionarios, tengo que llevar peritos, llevar estos equipos, significa mínimo 2 a 3 millones de guaraníes. Un operativo de esta envergadura significa ese monto mínimo para nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos los recursos, si no nos proveen de eso, nosotros no vamos a poder seguir avanzando y dando la respuesta que se merece la ciudadanía. Entonces es muy importante que nos provean y nos den las herramientas para llevar a cabo las investigaciones tan específicas como este tipo, en la cual se necesitan técnicas especiales de investigación, en donde necesitamos herramientas especiales para poder dar resultados y hay una característica en este tipo de investigaciones, que vos apretás un enter y desaparece la evidencia digital. Sí. Entonces, no podemos improvisar. Entonces, yo quiero aprovechar tu medio para llamar a los parlamentarios, al presidente de la República y en representación de mis colegas, de todo el funcionariado del Ministerio Público, por favor, no más recortes al Ministerio Público. No nos maten, porque están matando a una institución tan importante que está tratando, a pesar de nuestros escasos recursos, de hacer nuestro trabajo. Hemos tenido casos que hemos tenido que presentar sobrecimiento provisional porque no hemos podido tener las pericias. ¿Por qué no hemos podido tener las pericias? Por la sobrecarga que tienen nuestros peritos informáticos con relación al trabajo acumulado que tienen. Entonces nosotros realmente lo que necesitamos es más recursos humanos, más herramientas forenses para poder dar un resultado. Y quiero también destacar que este año estamos llegando a los 4.000 casos y la mayoría son casos de pornografía infantil. Entonces, señores padres, ¿qué es lo que más nosotros amamos? A nuestros niños y adolescentes. Ocupémonos, veamos qué están haciendo ellos en las redes sociales, veamos los dispositivos electrónicos, instalemos el control parental, ocupémonos de ver, pongamos horarios. Ellos no pueden amanecer jugando los juegos en línea, en donde tienen y están al acceso a nivel internacional.
Y no todos son buenos como nosotros, de pronto que tratamos de darle lo mejor a nuestros niños y adolescentes. Nunca sabemos del otro lado de la pantalla a quién tenemos. Entonces, si no actuamos responsablemente, el daño en muchos casos es irreversible, irreparable. Adolescentes que se suicidan como consecuencia de este tipo de hechos. Entonces, estemos atentos y también como ciudadanía prestemos atención con relación al cambio de comportamiento de nuestros niños y adolescentes, porque es preocupante cómo no, es que se duplicaron los casos, se triplificaron los casos, es decir, tenemos casi 4.000 casos En el año. este año, solo De- este año. De pornografía infantil. La mayoría de pornografía infantil. Y eso que solamente estamos trabajando los casos en los cuales tenemos identificados números de teléfono. Es decir, prácticamente los casos en los cuales lo único que hay IP los estamos no metiendo al sistema. Porque no se puede. Porque no, es una causa que no va a avanzar porque no vamos a tener resultados. Entonces, imagínense lo ¿Cuántos grave casos de la quedan situación. fuera por la ausencia de esta ley por el tema del IP? Casi la misma cantidad. 4.000 casos quedaron impunes porque falta una ley que le obliga a las telefónicas a guardar el registro IP. Así mismo. Eran 7. Sí. No, terrible, terrible. Sí. Impresionante. Doctora Irma Llano, ojalá que la audiencia que ve el programa tome en cuenta tus consejos. Voy a dar un ejemplo. Ujú. Uno se va con sus... Vos, señor, señora, te vas con tu nene, con tu nenita, chiquitito o adolescente. Te vas, ¿verdad? Y de repente están en el súper. Vos te quedás acá revisando y te das la vuelta y de repente le ves a tu nena, a tu nena, a tu adolescente y hay un hombre adulto o mujer o hombre adulto hablándole cerca del oídito. Y hablando, y vos no le conoces a esa persona. ¿Verdad que no le vas a permitir? Le vas a agarrar a tu hijo y le vas a mirar al tipo o a la tipa y le vas a decir, ¿qué es lo que querés vos? Bueno, si permitís que tu hijo, tu hija, niño, adolescente, navegue libremente, eso le está pasando minuto a minuto prácticamente. Minuto a minuto. Está a merced de personas que vos no sabés quiénes son. Si en la vida real no vas a permitir que eso pase, ¿por qué permitís que pase en la vida digital? Doctora Irma Llano, un placer hablar contigo siempre, Muchísimas señora. gracias. Y que sigas trabajando, por favor, que Gracias. haces mucho para enfrentar tal vez a uno de los delitos más excretables, más terribles, más miserables, que es la pornografía infantil. La Así pornografía y los abusos sexuales. Mucha fuerza, doctora, hoy a tu equipo, ¿sí? Gracias. Gracias. Dale. No, en serio, lo que ve, yo no quiero estar en los zapatos de la doctora Irma Llano y sus colegas que están en este tipo de casos y los técnicos. Lo que ven ellos es la cloaca de la cloaca de la cloaca de la maldad humana. A la vuelta del corte, seguimos ya en el último bloque de Causa Justa. Dale, doctora. Está en compañía nuestra el doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo estás, doctor Alberto Martínez Simón? ¿Doctor? No lo escuchamos. No lo escuchamos acá en estudio. Mientras voy a hacer la introducción de qué queremos hablar con el doctor Alberto Martínez Simón. Recientemente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió iniciar una serie de sumarios, en este caso al ámbito del fuero de la niñez y la adolescencia, por retrasos en la ejecución de sentencias, por retraso en el dictamiento de medidas, por retrasos en la resolución de causas que recordemos, hay plazos en el ámbito del menor que es eminentemente tutelar más perentorios. Ahora sí, doctor Alberto Martínez Simón. Hola. Hola, muy buenas noches, apreciado Héctor. Un saludo también a la audiencia. Doctor Alberto Martínez Simón, el Pleno de la Corte dijo, acá hay que revisar lo que está pasando en el fuero del menor. Y comenzó una serie
de análisis e incluso de sumarios. ¿Nos puede contar, por favor? Sí, realmente estamos ya hace mucho tiempo haciendo una revisión de lo que están sucediendo en varios juicios, especialmente sensibles, Héctor, como por ejemplo los juicios de prestación de alimentos. Hoy, a iniciativa del doctor Fretes, se tocó el tema de estos juicios y sí, se va a hacer una revisión del tiempo de acción de los juicios y especialmente de las dilaciones, de las chicanas que pueden estar apareciendo en estos procesos, porque realmente evidentemente todos los juicios son muy importantes, de acuerdo al interés que van litigando cada una de las partes, pero hay algunos juicios que aparte de la importancia tienen un punto especialmente sensible. Uno de ellos es justamente el juicio de prestación alimentaria, más todavía tratándose de personas vulnerables como niños, niñas, adolescentes, personas de tercera edad también que corren en el ámbito civil. Y la iniciativa esta es tratar de evitar la repetición de prácticas chicaneras que dilaten indebidamente estos procesos, establecer controles puntuales a estos juicios, Héctor. Eso es interesante. ¿Por qué partí de ese elemento concreto? Porque también en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia están diciendo una ley antichicana, debatamos, pongámoslas, desarrollemos una ley antichicana, modifiquemos las reglas del juego porque esto ya no se tolera más. Y está muy bien el mensaje ese de la Corte Suprema de Justicia del Pleno. ¿Cómo se va a desarrollar ese debate, doctor? Realmente este es un proyecto que ya presentamos, Héctor, el año pasado. ¿Cierto? Un proyecto de ley que se dio en llamar antichicana, pero realmente ataca una sola de las chicanas, que es este tema de las recusaciones sin límites. Hoy saltó nuevamente el tema en base a un proceso puntual y concreto, que ya tiene más de 30 recusaciones, y con lo cual se está dilatando la realización de la audiencia preliminar. Tomando ese caso no como el caso en sí, sino como una referencia, como un síntoma a un problema sistémico, es que decidimos hoy enviar una nota manifestando el interés institucional al Congreso. Pero tenemos noticia de que nuestro proyecto de ley que regula el tema de las recusaciones sin límite, prohibiéndolas obviamente, está en la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, que preside, si no recuerdo mal, el senador Sergio Godoy. Sí. Entonces la idea era enviar una nota manifestando nuestro interés institucional en la prosecución del trámite legislativo correspondiente para que las cámaras del Congreso traten la propuesta legislativa de la Corte, porque la Corte, en virtud de su iniciativa legislativa, envió este proyecto, que lo habíamos trabajado con varios gabinetes de los ministros, e incluso en el Pleno, y habíamos consensuado un texto que lo que tiene como finalidad es evitar estas recusaciones sin límite de los procesos. Te doy un ejemplo, doctor Alberto Martínez Simón. Sí. El caso de un legislador que ha logrado suspender 32 veces la audiencia preliminar. Es un escándalo. Yo, un ciudadano de a pie, en la gran siete vida, para no decir una grosería, no te mereces escuchar la voz ni la audiencia, voy a poder lograr, si tengo un proceso, suspender tantas veces mi audiencia preliminar. Es un escándalo ese tipo de prácticas. Y justo ese tipo de prácticas las ejecuta un legislador, alguien con poder político. Es inaudito, doctor. Tengo entendido, Héctor, que el proceso al que hace referencia no involucra a un legislador, sino creo que involucra a un ex gobernador. De todos modos, es un caso que un caso que lo tomamos como indicativo de un problema sistémico. Queremos solucionar el problema no de ese proceso, sino la eventualidad que se pueda repetir en otros procesos. Por eso es que hoy se partió de la moción del doctor Ramírez Candia para hacer una revisión de ese caso en sí puntualmente, que de hecho ya se habían ordenado auditorías al respecto. Entonces la idea o la propuesta del doctor Ramírez Candia era revisar ese proceso, pero al momento de apoyar su idea, yo agregué una más, que es
ataquemos la cuestión de fondo, es decir, la cuestión legislativa, independientemente de lo que esté pasando en este o en otro proceso puntual, veamos la cuestión de fondo que apunte a evitar que esto pueda volver a suceder en otros juicios, porque nos pinta como un país muy poco serio, cuando la justicia es maniatada a través de prácticas que son exclusivamente dilatorias, que podría presentarse en este caso que se estuvo mencionando, lo que va a surgir de la investigación que haremos o no, ¿verdad? Pero parecería ser que hay algún indicio que podría presentarse algún caso al respecto. Pero principalmente, Héctor, ver que el sistema no permita más, porque nosotros no tenemos un límite a esto. Muchos abogados se levantaron con voces muy fuertes en contra del proyecto. Dijo, no, es culpa de la Corte que nos sanciona. Pero convengamos que es mucho más difícil abrir todo un sumario administrativo para sancionar con todas las con todos los pasos procesales que eso también implica, que tener una norma que prohíba realmente estas prácticas y que le permita al juez rechazarlas in limine cuando se presenten en forma reiterativa y ya han sido juzgadas en un número específico de veces que menciona el proyecto de ley. Entonces lo que queremos nosotros dotar es de una limitación razonable al ejercicio de la práctica de la recusación, no cercenar el derecho, porque también es un derecho que tienen las partes cuando existe una causa. Pero ahí me permitía hablar de lo siguiente. Me permitía hablar de dos temas, doctor. No me diste ahí la oportunidad. Me dejaste la pelota ahí frente al arco. Dos temitas. No sos vos, pero hay colegas de la Corte Suprema de Justicia tuyos que sus despachos tienen expedientes así. Tienen expedientes por todos lados. No me estás viendo, me estás escuchando, pero tienen hasta el techo de expedientes que solucionar. En la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, hay expedientes esperando admisión de hace 7, 10 años. Y por el otro lado también, en los procesos judiciales, el juez penal de garantías, los miembros de Cámara de Apelación, el juez de sentencia, no son meros observadores o espectadores, son los árbitros de los casos. Ellos tienen la oportunidad y las prerrogativas de sanción de aquella parte que no está haciendo en regla sus tareas, a la cual todos estamos obligados, doctor. Eso también pasa. Hay veces que uno ve en muchos casos... Coincido contigo, pero la propuesta legislativa que nosotros planteamos, sobre la cual hoy versó la discusión, que fue en materia de tu pregunta, implica dotar de una herramienta para el rechazo de esa práctica recurrente de la recusación. Es cierto lo que vos decís, los problemas que tenemos son varios y por supuesto tenemos que ir afrontando cada uno de esos problemas con sus respectivas soluciones, pero este es un problema puntual en donde se recusa indefinidamente a los jueces, a la Cámara que va a entender la recusación de los jueces, y a la Corte que va a entender la recusación de la Cámara, y se tranca todo el proceso de modo tal a que se invierte muchísimo tiempo y después se vuelve a repetir, una vez solucionado el problema, se vuelve a repetir el fenómeno. Este proyecto de ley que se presentó ya en mi presidencia el año pasado, y que está todavía, tengo entendido, en la Cámara de Senadores, lo que busca es dotarle al juez de la herramienta para el rechazo liminar cuando ya se presentó la misma incidencia varias veces, de modo tal a que esto no se repita 20, 30, 40 veces con el solo afán dilatorio. Lo que vos señalás es correcto. Yo suscribo contigo que puede ser, que pueden haber muchas causas de dilaciones, pero esto que que hablamos hoy en el Pleno es referente exclusivamente al tema de las recusaciones sin límite. Vamos a ir enfrentando los otros problemas con sus soluciones propias, porque son problemas distintos, tendrán que tener soluciones diferentes. Pero este es un caso que realmente, como vos lo señalaste, si se llega a constatar de que esto es así, es un verdadero escándalo. Y nosotros tendríamos que tomar cartas en el asunto, porque no podemos mantenernos solamente con el tema de el juez debe sancionar. Porque el juez puede sancionar, la Corte también puede sancionar, pero eso no va a evitar probablemente que después se cambie de abogado y se siga con la práctica. O sea, una cosa es la sanción que puede ser aplicada a los abogados, pero otra cosa es la posibilidad de seguir dilatando, con lo cual no estamos solucionando el problema de fondo, que es que los jueces no pueden dictar sentencia sobre las cuestiones que realmente tienen que dictar, y terminan los casos con soluciones meramente procesales, que vos sabes perfectamente como abogado que sos,
que no tienden a solucionar el conflicto ni dan una sensación de real justicia. Lo que nosotros queremos es que el juez pueda dictar sentencia y no nos entretengamos más con estas prácticas que son meramente dilatorias. Dos cuestiones. La primera, el agradecimiento que nos hayas atendido, doctor Alberto Martínez Simón, porque estabas dando clases. Te agradecemos muchísimo esa deferencia para Causa Justa. Y yo quiero terminar esta conversación con la siguiente frase. Lastimosamente, en el Paraguay hay mucho derecho, pero poca justicia. Lastimosamente. Ojalá levantemos el nivel de percepción de la justicia y ojalá, Héctor, tengamos un diálogo muy abierto y muy sincero con los gremios de abogados, que cuando nosotros planteamos el proyecto pegaron el grito al cielo porque dijeron que esto atenta contra el derecho a la defensa de las partes. Eso no es correcto. No es correcto. Lo que pasa es que, lo voy a decir con todas las letras porque yo ejercí la profesión, hay muchos abogados que les conviene un sistema permisivo, pero terminan criticando el sistema permisivo cuando lo analizan en general, en abstracto. Pero cuando cuando tienen un caso puntual y concreto, les conviene el sistema permisivo porque con la dilación se gana tiempo y eventualmente se gana el caso. Eso es lo que queremos evitar, mi querido Héctor. Doctor Alberto, de seguir por estas prácticas que no le hacen bien al servicio de justicia. Doctor Alberto Martínez Simón, un placer hablar con usted, ministro. Gracias. Igualmente, querido Héctor, y sí, terminé recién una clase y vi la comunicación de la productora y por supuesto a tu disposición siempre cuando lo dispongas. Gracias. Era el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. Con esta entrevista terminamos la edición de hoy de Causa Justa. Todos tenemos el compromiso de que en Paraguay haya cada vez más justicia y mucho derecho, pero también justicia y nada de impunidad en la medida de las posibilidades. Por cierto, nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.